Hola, bienvenido a este tercer episodio de Nest.js. En este episodio vamos a estar creando nuestro nuevo módulo de organización, vamos a tener también nuevos guardias, nuevos decoradores, vamos a crear un guardia para admin, para Organization Manager. Además, vamos a tener nuestro SDK basado en Swagger. Vamos a también agregar validaciones a los DTO con Class Validator. Va a estar interesante, así que te invito a que veas este video. Muchas gracias por estar acá y comenzamos. Vamos a ir a GitHub y lo que vamos a hacer es clonar nuestro repositorio para tener una copia en local. Con el comando git clone y la URL del repositorio vamos a tener esta copia. Seguidamente lo que haremos será ubicarnos en la carpeta Nest.js Users y vamos a ubicarnos en el branch del episodio 2 para comenzar desde aquí. Luego instalaremos las dependencias y levantaremos nuestro servidor. Yo voy a crear una nueva rama llamada episodio 3 y aquí voy a comenzar a trabajar. Voy a crear un archivo .env que contendrá dos variables de entorno. Una, la conexión a la base de datos y otro, un secret que vamos a utilizar más adelante. Hay que crear también la base de datos. En videos anteriores lo hicimos, pero vamos a repetirlo de igual manera. Recuerda que el user y el password de la base de datos los definimos en nuestro Docker Compose. El nombre de nuestra base de datos está definida en la variable de entorno database URL como episode 3. El cliente de base de datos que estoy utilizando se llama Beekeeper Studio, pero tú puedes utilizar el de tu preferencia. Para este video, y como tenemos una nueva base de datos, podemos hacer esto: eliminar la única migración que tenemos. Con esto podemos modificar el esquema para luego generar una nueva migración. Ten en cuenta que esto lo estamos haciendo porque creamos una nueva base de datos y como aún no hemos deployado, hacer esto no nos causa ningún inconveniente. En la tabla user cambiamos el nombre role por type, así como su enum también. Solamente va a cambiar el nombre del enum. En el modelo de Organization Membership vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a agregar el role con el enum Organization Member Role y un valor default de member. Este valor de member lo hemos cambiado en reemplazo por regular, creo que es un nombre más apropiado. De tal manera que cuando se establezca una relación entre user y organization, el valor por default va a ser member, a menos que nosotros indiquemos lo contrario. El otro rol disponible en nuestro modelo sería manager. De esta manera vamos a jugar en este episodio con este tipo de permisos. Un usuario dentro de una organización con un rol de member no puede hacer las mismas cosas que un miembro dentro de la organización que tiene un rol de manager, por ejemplo. Ambos usuarios están autenticados porque van a tener un token, pero no ambos van a poder realizar las mismas acciones porque uno va a tener mayor permiso que otros. Aquí en el enum Organization Member Role cambiamos regular por member y el enum, que antes se llamaba role, ahora se llama user type. Ahora, en este punto podemos ejecutar el comando para que, basado en el esquema de Prisma, se genere la respectiva migración y se aplique a la base de datos. El comando es npx prisma migrate dev --name init, donde init es el nombre de la migración. Recuérdate que anteriormente borramos la migración que ya teníamos creada, pero por ser este un video educativo no nos importa borrar la migración y generar una nuevamente. Vamos a ver que el comando nos va a pedir que reseteemos el esquema en el puerto 5432, que es nuestro puerto de nuestra base de datos Postgres, y no tenemos problema en que se resetee este esquema. En un proyecto real no haríamos esto, sino que ejecutaríamos el comando, se crearía un nuevo archivo con una nueva migración y esa se ejecutaría sobre lo que ya hay actualmente. Al ejecutar el comando vamos a observar que tenemos un error en nuestro CIDR y les muestro este error porque seguramente cuando ustedes estén siguiendo el video ustedes van a partir del branch episode 2 como yo lo estoy mostrando, así que vamos a solventar este error. Como anteriormente cambiamos el type por role, tenemos que cambiar ahora en nuestro CIDR la propiedad type por role, porque el usuario ya no va a tener el rol en sí mismo, sino que es a través de la relación Organization Membership que va a estar asociado a una organización con el respectivo rol. En este punto, si ejecutamos el comando npx prisma migrate reset, lo que Prisma va a hacer es restaurar todo el esquema basado en nuestros archivos de migración.
Anteriormente, con el comando de migración que creamos nuestro nuevo archivo dentro de la carpeta Migrations, lo que Prisma hizo fue intentar ejecutarla, pero como teníamos este error de type que acabamos de solventar, la migración fue abortada. Ahora, bueno, simplemente después de haber corregido este error de type, intentamos ejecutar nuevamente la migración y ahora sí se corre exitosamente. En este punto, si verificamos en nuestra base de datos la tabla user, tenemos el type user. Otro cambio que realizamos en nuestro archivo de Seeder fue crear esta función clear database, que lo que hace es borrar todas las relaciones de organization membership, luego elimina las organizaciones y luego elimina los usuarios. Esta función de clear database la llamamos al principio de la función main, que es la que ejecuta nuestro seeder para ingresar datos. De esta manera, cuando ejecutemos siempre el seeder, vamos a estar comenzando con una base de datos limpio. Otro cambio respecto al user type y role fue acá en este create user de Theo, que nosotros lo hicimos en el video anterior. Y bueno, ahora el type va a ser el user type. Antes era role. En user entity, de igual manera, vamos a estar agregando el type. Vamos a estar reemplazando, anteriormente era el role, por el type. Y como valor default va a ser user. Igual nosotros tenemos en el esquema de Prisma que el default sea user. Pero bueno, está bien también dejarlo aquí en este user entity. En nuestro authenticated request, de igual manera, ahora estamos indicando que vamos a tener el user type. Posteriormente tendremos que adaptar esto para soportar los roles también, porque recordamos que tenemos tipo de usuario y rol dentro de la organización. Así que un usuario pudiese ser miembro de varias organizaciones. Eso tenemos que verlo también. Y en nuestro out service estamos retornando anteriormente el rol y ahora tenemos que retornar el type. Vamos a suponer que tenemos dos organizaciones, la organización A y la organización B. Y tenemos que un usuario puede pertenecer a una o más organizaciones. En cada una de estas relaciones del usuario con la organización, este usuario puede tener un rol. Supongamos que para la organización B, el usuario es un usuario de tipo regular y tiene un rol de tipo member. Y para la organización A es un usuario de tipo regular y con un rol de tipo manager. Para el rol de manager, el usuario va a poder operar con los datos de la organización. Va a poder hacer cosas como agregar un usuario a la organización, eliminar un usuario de la organización, editar el nombre de la organización y operaciones similares a estas. Por otro lado, el member solamente va a tener permisos de lectura respecto a la organización, como ver los miembros de la organización, ver el nombre y operaciones similares. Este va a ser el usuario regular. Por otro lado, vamos a tener el usuario que va a ser de tipo admin. Este usuario no va a estar relacionado directamente con la organización, sino que va a ser un usuario del sistema. Es decir, va a sobrever todas las organizaciones, todos los usuarios, es un administrador. Y el alcance de los permisos y de lo que él puede hacer está sobre todas las organizaciones. Así que esto es lo que tengo para mostrar en este ejemplo. Vamos a trabajar con estos dos tipos de usuario, regular, admin, y el regular va a tener estos roles respecto a cada organización. Dicho esto, vamos a generar un módulo para Organization. Asimismo, vamos a generar un controller y un service. Vamos a realizarlo utilizando la CLI de Nest. Con el comando npx nest generate module organization generamos nuestro módulo. Vamos ahora a generar el controller y el service. Es importante aclarar que cuando generemos estos componentes tienen que tener el mismo nombre para que el sistema de archivos lo coloque correctamente. Una vez que ejecutamos estos tres comandos, podemos irnos a nuestro editor de código para ver que todo esté bien. Vemos que tenemos una nueva carpeta llamada Organization y tenemos estos archivos, el Organization Controller, el Organization Module
y nuestro organization service. Estos archivos de service spec y controller spec por ahora podemos eliminarlos. Y en el Organization Controller vamos a estar creando los métodos necesarios para nuestro CRUD de organización. Vamos a crear, a obtener, a eliminar, a actualizar organizaciones. Vamos a crear guardias de autorización para determinar qué usuarios pueden realizar ciertas operaciones contra las organizaciones. Lo primero que podríamos definir es el payload. Eso lo vamos a hacer a través de un DTO. Por tanto, podemos crear una nueva carpeta llamada DTO y vamos a crear el payload de crear una organización. Le vamos a llamar a nuestro archivo createOrganizationDTO.ts y acá vamos a definir una clase que va a representar los valores que nosotros podemos pasarle en el request para crear una organización. En este caso solamente va a ser el name. Vamos a definir una API property de name. Vamos a decirle que es requerida. Perdón, esto no va acá. Vamos a decirle que esto es una API property de name y vamos a exportar esta clase. Luego, en nuestro Organization Controller vamos a definir un método post. Vamos a importar el post desde Nest.js Common. Vamos a crear nuestra función, que va a ser una función async. Vamos a llamarle create. Y esto va a tener un body, que va a ser el body que creamos para nuestro DTO. Vamos a llamarle create organization DTO, que va a ser de tipo create organization DTO que recién creamos. Claro, esto tenemos que decorarlo con el decorador de body. Vamos a crear un método que se llame create, que va a recibir en sus parámetros el organization DTO, el create organization DTO. Esto lo que va a hacer es, vamos a acceder a la base de datos para que Prisma, a través de los métodos que nos ofrece, nos permita crear una organización. Para ello tenemos que inyectar en nuestra clase de Organization Service el servicio de base de datos. Para hacer esto tenemos que hacerlo en el constructor y lo que vamos a hacer es decirle a la clase que inyecte el servicio de Prisma. Vamos a importarlo desde nuestro carpeta Prisma, el Prisma Service, y ya lo tenemos acá, el modelo de organización para llamar al método create, y el método create lo que va a recibir es el DTO. Claro, acá tenemos que decirle que la data es el DTO. Y con esto tenemos nuestro método create. Muy similar a lo que hemos venido haciendo con usuarios. Ahora que ya tenemos nuestro servicio de organization, podemos llamarlo desde nuestro controlador. Así que de igual manera tenemos que inyectar el servicio en nuestro controlador. Todas las inyecciones de dependencia se hacen en el constructor. Así que vamos a decirle al constructor que vamos a tener un, un objeto privado de solo lectura que se va a llamar Organization Service, que va a ser de tipo Organization Service, que es la clase que tenemos acá. Y este va a ser, bueno, nuestro constructor y lo vamos a poder llamar a través de this Organization Service create y vamos a pasarle el payload o el DTO que es, vamos a copiarlo acá, create organization DTO. Aquí yo creo que podemos eliminar estas comillas porque va a estar desde la raíz, desde organization, así que podemos simplemente dejarlo así. Tenemos que ver
nuestro Organization Module. Nosotros estamos utilizando en nuestro controller el Organization Service y también estamos utilizando en nuestro Organization Service el Prisma Service. Así que tenemos que decirle a nuestro módulo que considere ese import del Prisma Service, por lo que vamos a importarlo en el Organization Module, nuestro Prisma Module. Así que lo importamos desde Prisma Module. Con esto ya deberíamos tener todo listo para probar. Vemos que nuestro servidor está corriendo. Y si nos vamos a nuestro localhost puerto 3000 en el path Open API, vamos a ver que tenemos en el tag default de Swagger un nuevo endpoint que se llama Organization. Ahora, vamos a ordenar un poco más esto para que esté separado el auth y el organization, así como nosotros separamos users acá. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. En nuestro código, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al user controller, vemos que tenemos un API tag llamado users. Y este API tag es el que toma Swagger para colocar, bueno, esta etiqueta. Si nosotros nos vamos a organization controller y le decimos que esto va a ser llamado organization. Vamos a importar desde Nest Swagger el API tags. Lo llamamos igual. Y vámonos a auth también, al auth module, para hacer lo mismo. Así lo tenemos ya actualizado. Vamos a decirle que esto es auth. Importamos el API tags. Actualizamos. Y si nos vamos ahora a Swagger nuevamente, si actualizamos, vemos que ya tenemos ahora en estos segmentos Organization y Auth y bueno, Users. Si abrimos Organization, vemos que tenemos acá en nuestro body el campo que espera, que es solamente Name. Por ahora solamente necesitamos el nombre para crear una organización. Vamos a iniciar sesión, vamos a darle trade out. El correo es, si mal no recuerdo, johndoe@mail.com. Y la password es QWERTY. Obtenemos nuestro token, lo copiamos, vamos a Authorize, pegamos, le damos Authorize y podemos ahora irnos a Organización, darle en Try It Out y vamos a ponerle de nombre Test Organization, por ejemplo. Ejecutamos y bueno, aún no hemos configurado el tipo de respuesta, pero vamos a ver en nuestra base de datos. No se creó, así que hubo un error. Vamos a ver en nuestro código, en el servicio. Bueno, esto es una función asíncrona, por lo tanto acá debemos, con la palabra await, esperar. Vamos a darle ejecutar de vuelta. Vamos a nuestra base de datos, actualizamos y acá vemos que se creó nuestra organización de prueba correctamente. Ahora vamos a corregir los tipos de retorno y la respuesta de la API. Acá es crear una constante para guardar los datos de nuestra organización. Vamos a retornar la organización de tal manera que el Organization Controller, si nosotros le damos acá retorna esto, bueno, vamos a estar retornando el nombre de la organización. Vamos a crear otra de prueba. Vamos a llamarle, bueno, Test Organization 2. Ejecutamos y vemos ahora que la respuesta es el ID, el nombre y el campo created at. Nosotros pudiéramos configurar qué campos deseamos retornar realmente. Pudiéramos configurar para retornar solamente el ID y el name. Si nos vamos al service, podemos retornar desde acá el ID, Organization ID, y el name, Organization Name, simplemente. Probamos de vuelta con Organization 3, por ejemplo. Ejecutamos. Ahora solamente tenemos estos dos datos de retorno. Y en nuestra base de datos deberíamos tener Organization 2 y 3. Lo que vamos a hacer ahora es validar las propiedades que van en el body de nuestros requests. Por ejemplo, si yo quisiese crear una organización con un nombre vacío, le doy a ejecutar, vemos que la respuesta es que sí nos los crea. Si verificamos en nuestra base de datos, vemos que el organization name es empty. Así que tenemos que ver una manera en que Nest nos permita validar estos valores de DTO. Y para ello hay dos librerías.
Una se llama Class Validator y otra que se llama Class Transformer. Cada una tiene, bueno, bastantes descargas semanales. Esta tiene 5 millones y Class Validator tiene 4 millones. Vamos a instalarlas. Una vez instaladas las dependencias, podemos configurarle nuestro DTO. Por ejemplo, yo quiero que el name tenga al menos un carácter. Entonces hay un decorador que se llama min_length de Class Validator. Y este decorador acepta dos parámetros. El número, por ejemplo, yo puedo decir que 1 va a ser el carácter mínimo que yo voy a soportar. Y un mensaje acá en la configuración que diga: el nombre de la organización debe de ser de al menos un carácter. Ok, esta es la primera parte. La segunda parte es que hay que indicarle a nuestra aplicación de Nest que use esta validación, este pipe. Así que nos vamos a nuestro archivo main.ts y justo antes de que nosotros ejecutemos la función listen de nuestra app, vamos a llamar a la función use global pipes de app, use global pipes, y esto le vamos a pasar en su parámetro una instancia de validation pipe. Esto lo vamos a importar de Nest.js Common. Y bueno, esto debería ser suficiente para validar ahora nuestros DTOs siempre y cuando nosotros decoremos con las validaciones del Class Validator nuestras propiedades. Ahora, si yo intento crear una organización con nombre vacío, vemos que la respuesta nos da un status 400 correspondiente a un BAT request y aparte nos dice el mensaje que nosotros hemos configurado, que el nombre de la organización debe ser de al menos un carácter. Estos decoradores podríamos configurarlo para todo nuestro DTO dependiendo de los requerimientos que queramos. Podemos validar que sea un número, que sea un booleano, condiciones específicas de validación y bueno, hay muchas cosas. Es cuestión de que vean en la página de Class Validator de NPM todos los decoradores posibles y bueno, hay mucha documentación también en internet. Nosotros en Swagger tenemos la definición del body, pero vemos que no tenemos definición alguna de una respuesta. Para hacer esto, tenemos que irnos a nuestro controlador y en nuestro controlador tenemos que definir la respuesta con el decorator API response. Acá este método vamos a configurarlo con un objeto que va a tener por ejemplo, un status. Vamos a decirle que va a tener el status 201 que representa el estado de un recurso creado. El API response también tiene un type y este type tiene que ser un DTO. Así que vamos a crear el DTO de Organization. Hasta ahora solo tenemos el DTO de Create Organization, pero vamos a crear el DTO de Organization como tal. Este DTO de Organization es importante porque representa la relación uno a uno con nuestra base de datos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el DTO de crear organización solamente tenemos una propiedad de name y este DTO sirve solamente para representar el payload cuando se está creando una organización. En este caso, el Organization DTO va a representar la entidad organización, organization, y es la base. Así que es importante crearla y en este caso nos va a servir para tipear la respuesta en Swagger. Así que vamos a exportar una clase que se llame Organization DTO y esta va a tener el ID que va a ser un string. Esto tenemos que indicarle que es un API property para que sea reconocido por Swagger. Esto también va a tener un name que es un string, igualmente va a tener API property y también va a tener el campo created at que lo tenemos también en nuestra base de datos. Así que bueno, lo tenemos creado acá y este organization DTO es el que vamos a utilizar en nuestro controlador como tipo. Así que bueno, lo importamos. Si nos vamos a Swagger, vemos que ahora nuestro status 201 tiene este ejemplo de respuesta. Y esto es útil porque nosotros podemos disponibilizar a cualquier cliente y decirle, mira, este endpoint de crear organización requiere que tú le envíes un nombre y te aseguro
que te voy a enviar como respuesta, en el caso de que sea 201, un ID, un nombre y un campo y un created add. Así que esto es una especie de contrato. Los contratos entre APIs y clientes son muy importantes porque así sabemos qué datos esperar. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un SDK basado en todas las definiciones de Swagger que hemos ya creado. Por ejemplo, estos DTO, esta organización DTO, que lo estamos utilizando como respuesta en este decorador de API Response. Por ejemplo, el Create Organization DTO, que lo estamos utilizando para indicar en Swagger que cuando creamos una organización le tenemos que pasar el nombre. Y básicamente todas estas cosas que hemos venido haciendo para documentar bien con Swagger va a ser de mucho beneficio porque vamos a poder generar un cliente SDK, un Software Development Kit que básicamente va a poder ser disponibilizado a cualquier cliente que quiera usar nuestra API, y este SDK va a tener los métodos de nuestros controladores, de todos nuestros controladores, y estos métodos van a estar tipeados totalmente basado en lo que ya nosotros hemos hecho. Así que cualquier cliente va a saber qué métodos están disponibles en nuestra API, cuál es el tipo de payload que recibe esos métodos, y también va a tener un tipo de respuesta. O sea que estamos definiendo un contrato a medida que vamos desarrollando con Nest.js. Estamos también definiendo el contrato, y los contratos son muy importantes porque sin contratos básicamente ningún cliente puede saber qué espera de nosotros, y tampoco nosotros podemos decirle al cliente qué esperamos que él nos envíe. Así que, bueno, Nest.js con Swagger es una herramienta muy útil, muy poderosa para crear APIs documentadas basándonos en la especificación de OpenAI. De OpenAI no, de OpenAPI. Bueno, así que lo primero que tenemos que hacer es importar la función WriteFileSync, porque nosotros queremos agarrar este documento que hemos creado con el Swagger Module y queremos crear un archivo swagger.json. Así que para crearlo simplemente podemos colocarlo, por ejemplo, acá, llamar la función WriteFileSync, y vamos a crear un archivo swagger.json donde vamos a pasar nuestro documento, y bueno, con el JSON Stringify vamos a parsearlo para que quede bien formateado. Nos vamos a nuestra terminal y ejecutamos el comando npm run start dev, y en este punto vamos a tener generado nuestro archivo. Acá lo hemos generado, y este básicamente es toda nuestra definición de Swagger, todo lo que hemos documentado hasta ahora. Ahora, este archivo swagger.json es el que vamos a utilizar para generar nuestro SDK. Hay varias formas de generarlo. Podemos instalar OpenAPI Generator CLI directamente en nuestro proyecto, o podemos utilizar Docker para no instalar nada, y yo creo que esta es una opción más rápida por ahora. Este es el repositorio de OpenAPI Generator CLI. Acá yo se los dejo, lo pueden ver, pueden leer un poco más. Pero básicamente lo que nos va a permitir esto es generar un SDK basado en una definición de Swagger. Así que como ya tenemos nuestra definición de Swagger, simplemente vamos a hacer uso de esta herramienta a través de Docker. Vamos a parar el servidor, y yo ya acá tengo un comando que ya probé directamente. Así que básicamente le estamos diciendo a Docker que ejecute de la imagen OpenAPI Generator CLI el comando generate, y que tome nuestro archivo swagger.json que ya lo generamos, que utilice TypeScript Axios para generar nuestro SDK, y que lo coloque en una carpeta llamada Generated SDK. Así que bueno, lo ejecutamos, y si nos vamos nuevamente a nuestro código, vamos a ver que tenemos una nueva carpeta llamada Generated SDK. Y esto básicamente va a tener todas las definiciones de nuestro Swagger, pero nos va a crear un SDK que nosotros vamos a poder llamar desde cualquier otro cliente. Ahora vamos a levantar nuestro servidor nuevamente. Bueno, nos da un error, dice que no encuentra la dependencia Axios. Vamos a ver dónde está. Bueno, acá vemos el error. Simplemente para corregir esto, vamos a instalar Axios.
con npm install axios. Bueno, de esta manera vemos que ya el error desaparece y podemos intentar levantar nuestro servidor nuevamente. Ok, estamos bien. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? La idea es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un cliente en React, nosotros podemos tomar este directorio de Generated SDK y usarlo directamente desde esa aplicación. Si fuese un monorepo, pudiésemos crear un script que cada vez que nosotros cambiemos alguna definición de nuestra API en Nest, se genere un nuevo documento del SDK. Pero esa es una opción si estamos trabajando como monorepo. Otra opción, si no estamos trabajando como monorepo, es crear y publicar un paquete en npm y versionarlo. Y cada vez que se haga un release, ese paquete se actualizaría. Esa es otra forma de trabajar. Pero para efectos prácticos y para este ejemplo, vamos a simplemente a crear nuestro cliente acá mismo. Básicamente creando un archivo test.ts, por ejemplo. Y acá lo que vamos a hacer es importar nuestra SDK y utilizarlo para crear una organización, por ejemplo. Vamos a decir que yo quiero importar todo de nuestro Generated SDK. Vamos a decirle as SDK, por ejemplo. Yo quiero crear una nueva Organization API. New SDK.Organization API. Y esta función espera una instancia de la clase configuration, que está también en SDK. Y esta configuration básicamente nos va a permitir setear la URL del servidor, token de autorización y bueno, algunas otras propiedades que vemos acá. Por ejemplo, el basepath va a ser el lugar donde está corriendo nuestro servidor, que es en este caso el localhost en el puerto 3000, que es donde está corriendo nuestro servidor. Y nosotros también podemos pasarle un access token, que básicamente, bueno, es el token que nosotros obtenemos cuando iniciamos sesión. Vamos a conseguir un token rápidamente. Colocamos acá el token y ya tendríamos nuestra Organization API lista para usar. ¿Y qué podemos hacer con Organization API? Bueno, acá vamos a tener disponibles todos los métodos del controlador que hemos definido en Organization API. Hasta ahora solamente definimos uno, que es el método create. Y lo interesante de esto es que nosotros ya tenemos tipeado todas las propiedades que nos ofrece el método create. Como vimos, nosotros solamente tenemos el name, pero si tuviésemos más propiedades, las veríamos tipeadas acá. Así que vamos a colocarle organization created from SDK. Esto es una promesa, así que tenemos que resolverla. Esto nos da una respuesta y esta respuesta vamos a mostrarla por consola. res.data. Bueno, vamos a mostrar todo el objeto, res.data. Para ejecutar este archivo simplemente tenemos que utilizar tsnode. Vamos a hacerlo en otra pestaña de nuestra terminal. Es importante que tengas corriendo el servidor porque si no nos va a dar un error. Así que podemos hacerlo con npx tsnode y test.ts, que es el nombre de nuestro archivo. Si lo ejecutamos, bueno, acá tenemos un error y el hostname dice que se llama localhost. Así que bueno, nos falta una L. Vamos a arreglarlo acá, localhost. Volvemos a ejecutar. Y ahora sí, vemos que tenemos el ID y el name que nos retornó a través de la llamada del SDK. Y esta es una llamada desde un cliente aparte, supongamos que es una aplicación React o cualquier otra aplicación. Si nos vamos a la base de datos y actualizamos, vemos que de hecho se está creando el nuevo registro de organización tal cual lo llamamos en nuestro SDK. Ahora vemos que en la respuesta solamente retornó el ID y el name. Pero si nosotros nos vamos a nuestra data
y accedemos a otras propiedades, vemos que dice que nos debería devolver el created at, el ID y el name. Y bueno, yo fui el que creó los tipos para esto y yo como programador, yo estoy diciendo, bueno, que te debo devolver el created at, pero no te lo devolví. Así que nosotros también tenemos que estar pendientes y atentos a cumplir con los contratos que estamos definiendo. Y eso es porque si bien nosotros estamos diciendo que nuestro controlador vamos a devolver el organization DTO, en nuestro servicio solamente estamos devolviendo el ID y el name. Así que tenemos que tipear también las respuestas de los servicios. Vamos a decirle que esto es organization DTO, que la respuesta espera esto, lo importamos desde nuestro DTO, que ya lo habíamos definido. Y bueno, acá ya vemos cómo está tipeado, nos pide el return que falta el created at. Así que bueno, vamos a colocarlo también. Organization.createdAt. El tipo date no se puede asignar al tipo string, así que vamos a decirle que toDateString, por ejemplo. Y bueno, ahora sí. Esto dependiendo de lo que el tipo de dato que tú quieras enviar, bueno, vas a tener que transformar los datos, puede ser a nivel de servicio o puede ser también a nivel de DTO, como tú lo prefieras. Si intentamos ejecutar nuevamente nuestro test.ts, vamos a decirle organization to created from SDK, volvemos a ejecutar y vamos a ver que ahora sí nos debería devolver el campo created at. Así que bueno, hemos visto cómo generar un SDK y compartirlo con cualquier cliente para que tengamos una solución robusta y documentada de nuestra API. Ahora lo que vamos a hacer es proveer a nuestro JW token de la información relacionada a la membresía de las organizaciones. Recordemos que nosotros en Prisma, en nuestro esquema, decimos ahora que un usuario puede ser miembro de varias organizaciones con distintos roles. Así que vamos a plasmar eso en nuestro servicio, en nuestro out service específicamente. Ahora en el find unique nosotros vamos a decirle que incluya nuestra nueva relación. ¿Cuál es la relación? Bueno, memberships. Vamos a decirle que la incluya. De esta manera nosotros vamos a tener los roles del usuario. Así que cuando estamos firmando el token, además del ID, el email y el type, ahora también vamos a tener que devolver las organizaciones. Esto está en founduser.memberships, que es la relación con Organization Memberships. Y esto vamos a mapearlo para que nos devuelva los datos que nosotros queremos de la organización. Nosotros queremos el ID de la organización, el Organization ID, y nosotros queremos también el rol dentro de la organización. Esto es el rol. De esta manera, cuando el token sea firmado, nos va a devolver una nueva propiedad orgs que va a tener un array de las organizaciones a las cuales el usuario es miembro. Hay varias maneras de hacer esto. Una es con Policy Guards, otra es con Nest CASL y bueno, otra es como lo estamos haciendo nosotros acá. Uno de los problemas con este approach que yo le estoy mostrando es que, por ejemplo, si un usuario está logueado y tiene un token y en ese mismo momento un admin lo agrega a otra organización, este token no va a estar actualizado. Por tanto, el usuario logueado para tener acceso a esta nueva organización va a tener que obtener otro token. Pero yo creo que esto es un tema para otro video. Lo que les quiero mostrar acá es que nosotros podemos tener estos datos de la organización en el token y yo creo que con esto va a ser suficiente. Si yo ahora inicio sesión con el usuario y tomo este token, me voy a la página de JWT para inspeccionar el token. Vamos a pegarlo acá. Acá vemos que ahora tenemos un campo org que tiene el ID y el rol. Y esto nos va a servir para verificar los permisos del usuario dentro de una organización. Vamos a agregar otro rol a este usuario, por ejemplo. Si nos vamos a nuestra base de datos en la tabla Organization Membership, vemos que
tenemos acá las relaciones entre usuarios y organizaciones. Nuestro usuario John, por ejemplo, tomamos su ID, vamos a agregar un nuevo registro, el ID del usuario y el ID de la organización. Vamos a tomar otra organización, por ejemplo esta que creamos anteriormente. Copiamos este ID y lo colocamos acá. Rol, vamos a decirle que va a ser manager. Entonces John va a estar siendo member de una organización y manager de otra. Vamos a ponerle created at now y necesitamos un UUID. En esta página UUID generator podemos copiar un UUID. Vamos a nuestra base de datos, lo colocamos y bueno, actualizamos. Si nosotros volvemos a ejecutar el inicio de sesión, y esto es lo que les comentaba anteriormente, que hasta que no ejecutemos nuevamente un inicio de sesión no vamos a tener los datos actualizados porque necesitamos generar otro token, porque este token va a ser actualizado y generado con los últimos datos de la base de datos. Así que bueno, vemos que el token ahora es más largo y esto es uno de los contratiempos que vamos a tener. Por ejemplo, si un usuario es miembro de 20 organizaciones, vamos a tener un token demasiado grande. Si nos vamos a la página de JW Token y pegamos nuevamente nuestro token, podemos ver que ahora son dos las organizaciones a las cuales el usuario John es miembro. Una tiene el rol de member y otra tiene el rol de manager. Otro cambio que necesitamos hacer es en nuestra interfase. Nosotros estamos diciendo que ahora vamos a devolver una propiedad orgs que va a tener ID y rol. Así que bueno, vamos a actualizarlo acá también. Decimos ahora que tenemos orgs y esta org va a ser de tipo un array que va a tener ID, que va a ser un string, y rol que va a ser un string también. Aunque este rol podemos tipearlo con organization member role para que quede mucho mejor. Y esto va a ser, bueno, o manager o member. Vamos a hacer los cambios finales a esta aplicación. La idea es que creemos nuevos guardias para los tipos de usuario y sus roles en la organización. Recordemos que tenemos dos tipos de usuario. El admin, que no tiene ningún rol y que gobierna sobre toda la aplicación. Es decir, no está restringido a ninguna organización. Él puede cambiar los nombres de organizaciones, eliminarlas, eliminar usuarios, agregar usuarios, asociarlos a cualquier organización. Esta es la idea del admin, puede hacer todo. Por otro lado, tenemos el tipo de usuario user. Este tipo de usuario sí está restringido a las organizaciones a las cuales pertenece. Un usuario de tipo user puede pertenecer a una o más organizaciones. Asimismo, este tipo de usuario tiene un solo rol para cada organización a la cual pertenece. Es decir, supongamos que el usuario John pertenece a la organización A con el rol de member, pero también John pertenece a la organización B con el rol de manager. Tiene un solo rol por organización, pero pertenece a varias organizaciones. La idea entonces es que vamos a crear en nuestro auth module un nuevo decorador, uno para roles, con un nuevo guard para roles, que nos ayudará a definir la autorización en nuestros controladores. Así que vamos al código. Bueno, acá yo ya creé algunos archivos y los voy a ir explicando paso a paso. Así creo que vamos a ahorrar un poco más de tiempo y el video ya se está haciendo largo. Así que bueno, vamos. Primero yo creé un nuevo archivo llamado roles decorator dentro de la carpeta decorators, dentro de la carpeta auth. Este es un decorador personalizado para manejar roles. Veamos. setMetadata es una función que nos provee Nest.js que nos permite adjuntar metadatos a elementos del código. ¿Y qué metadatos vamos a adjuntar? Bueno, el rol, para luego, con la ayuda del guard, verificar si el usuario tiene o no acceso a un método de controlador. Luego tenemos por otro lado el roles key. Esto es una constante y sirve como identificador único para estos metadatos. El identificador único es, bueno, roles, el valor. Luego tenemos la constante roles, esta que está acá. Y bueno, esta realmente es el nombre de nuestro decorador y acepta una lista de roles que viene definido por este tipo organization member role, donde el rol puede ser manager o member. Ahora bien, ¿cómo se usa esto? Si nosotros nos vamos al users controllers, vemos que yo creé acá un nuevo método de controlador, así como su respectivo servicio.
un método bien sencillo que lo que hace es obtener los usuarios dada el ID de una organización. Simplemente eso. Ahora, lo primero que yo hice acá es decorar con el nuevo decorador que creamos acá, roles, ¿sí? Decoré este método de controlador y le estoy pasando manager. Si nosotros quisiéramos que este método fuese utilizado por el manager, pero también por el member, podemos hacer esto, ¿ok? Separado por comas y ponemos dos roles. Si tuviésemos más, podríamos poner más. Pero yo solamente le estoy pasando el manager porque yo quiero que solamente el manager es el que pueda obtener los miembros de una organización, ese listado. Ahora, esto en sí mismo no hace nada, simplemente está indicándole, está seteándole el metadato de role manager a este controlador. Pero ahora hay que operar con ese valor y eso lo hacemos a través de un guard. Acá yo utilicé el decorator useGuards con este nuevo guardia que también acabo de crear. Así que vamos a ver este guardia. Bueno, acá tenemos el guard que acabamos de crear y es simplemente una clase a la cual he llamado Organization Role Guard que implementa la interfase canActivate. Y bueno, en el constructor utilizamos el reflector, que el reflector es el que nos va a ayudar a obtener esta metadata del método. Y la metadata que nosotros queremos obtener es los roles. Recuérdate que nosotros en el controlador le pasamos este decorator de roles y este dato es el que nosotros vamos a estar obteniendo con el reflector. Así que bueno, required roles en teoría va a tener, en este caso que nosotros decoramos el controlador, manager, ¿ok? Y con ese valor nosotros vamos a poder verificar. Estamos obteniendo también acá del request, del contexto del request, el usuario. Esto está en el JWT, como lo vimos anteriormente. Ahora el JWT tiene las organizaciones a las cuales el usuario pertenece. Una verificación importante acá es que si el tipo de usuario es admin, directamente retornamos true, porque recordamos que el usuario puede hacer de todo. Así que si es true el tipo de usuario admin, no vale la pena ya seguir con las validaciones que están acá. Ahora, si no hay roles, retornamos falso, porque nosotros necesitamos saber con este guardia qué rol nos están enviando para decir si dejamos pasar al usuario o no. Otra cosa que tenemos que validar es el Organization ID. Hay tres maneras en las cuales el Organization ID pudiera ser pasado al request. Una es a través de los parámetros, otra es a través del body y otra es a través del query. El Organization ID, si no es pasado, no tiene sentido que utilicemos este guard porque necesitamos saber el identificador de la organización para verificar si el usuario puede operar o no con ella. Así que, bueno, verificamos que el Organization ID esté de alguna manera en cualquiera de estas tres partes del request y si no está, bueno, lanzamos una excepción, falta el Organization ID en el request. Lo siguiente que tenemos que hacer es verificar si las organizaciones a las cuales el usuario pertenece realmente se encuentra en el Organization ID que viene en el request. Es decir, user, que es el usuario que está en el contexto del request, sus organizaciones, utilizamos el método find y cualquiera de esos IDs que haga match con el Organization ID que viene en el request, si lo encuentra, bueno, está bien. Al final retornaremos true. Ahora, si no encuentra esa organización, vamos a retornar una excepción forbidden exception, que dice que, bueno, el usuario no pertenece a esta organización. Ahora, supongamos que sí encuentra la organización, pero la otra condición es que si no tiene los roles requeridos dentro de esa organización, también te voy a denegar el acceso y voy a lanzar otra excepción. Porque puede ser que el usuario sí esté en la organización, pero required roles no lo tenga. Así que esto es otra validación. Recordamos que required roles viene del reflector y es sacado del decorator que está acá, roles. Nosotros le estamos mandando manager, por tanto, en el contexto del guard, en este punto, required roles va a tener manager.
y de la organización que encontramos, si su rol no es manager, va a lanzar una excepción. Ahora, si el rol es manager, simplemente esta validación no aplica y retorna true, permitiendo el acceso al usuario. Y esto básicamente es autorización. Recordamos que hay diferencia entre autenticación y autorización. En este punto el usuario está autenticado porque tiene un token, tiene acceso a la aplicación, pero no está autorizado, no tiene los permisos necesarios para operar este método de controlador. Otro guardia que he implementado es el admin guard y está en el controlador de usuarios. Este método lo que va a hacer es remover un usuario de toda la aplicación. Es totalmente distinto a remover un usuario de una organización. Si remuevo un usuario de una organización, el usuario sigue existiendo, pero solo que ya no está en la organización. Este caso es removerlo totalmente y por tanto una operación así debe ser solamente manejada por un admin. Vemos acá yo estoy utilizando el admin guard y no estoy utilizando ningún otro decorador como en el caso de roles, porque para verificar el admin es un poco más sencillo, ya que no tenemos que estar enviando los distintos tipos de roles. Así que bueno, solamente con este guardia bastaría. Y este guardia, bueno, vemos que es una clase que implementa la interfase canActivate. La diferencia acá es que yo estoy inyectando en el constructor el user service. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una consulta a la base de datos users para encontrar el usuario y comparar el tipo. Además de comparar el tipo con el usuario que viene en el contexto del request. Hago estas dos comparaciones para mayor seguridad, para no depender solamente del dato que viene en el token, sino también depender del dato que viene de la base de datos como tal. Si no encuentra un usuario en el contexto del request, voy a lanzar un error, un authorized exception, usuario no autenticado. Y si lo encuentra, bueno, aquí es que estoy haciendo la consulta a la base de datos. Y si no encuentra el usuario en la base de datos o es distinto el tipo admin y es distinto el tipo del usuario del contexto, bueno, esto va a lanzar una excepción también, acceso denegado. En caso de que ninguna de estas validaciones ocurra, va a retornar true, es decir, va a garantizarle el acceso al admin al método con el cual fue decorado. Una cosa importante acá es que para hacer uso de este servicio yo tengo que exportarlo del módulo de usuarios. Así que en el users module ven que yo estoy exportando el user service, porque si no lo exporto no voy a ser capaz de importarlo luego en el admin guard como una dependencia. Otro cambio que he realizado es en interfaces. He separado el Authenticated Request, el tipo del usuario, para este tipo de Logged In User Data poder utilizarlo y tipear en otras partes de la aplicación. Por ejemplo, un cambio que hice también fue en Auth, en Strategies, en el archivo de JW Strategy. Lo que hice fue también importar este tipo que fraccionamos anteriormente en el user interface para en la función validate retornar acorde a este tipo y tener mejor consistencia. Ahora estoy retornando el payload ID. Antes yo le estaba nombrando user ID, pero para mejor consistencia simplemente le estoy nombrando ID. Y ahora, bueno, estoy retornando también el tipo de usuario y las organizaciones a las cuales pertenecen. Así que bueno, este cambio también es importante para que funcionen las demás modificaciones que hicimos en el Admin Guard y en el Organization Manager Guard. Ok, hemos terminado esta parte y ya más código no vamos a estar cambiando. Así que lo último que nos queda es simplemente probar. Vamos a nuestra terminal y vamos a resetear nuestra base de datos. Recordamos que con el comando prisma dbsid vamos a limpiar y vamos a cargar el seeder. Así tenemos una base de datos limpias totalmente, con 2 usuarios y una organización de prueba. Levantamos nuestra aplicación nuevamente y vamos a irnos a Swagger. Vamos a primero a obtener un token, vamos a darle enter out, vamos a loguearnos con John Doe y bueno, obtenemos el token y lo colocamos en el authorize y nos autorizamos. Ok, John Doe es un usuario de tipo user. En nuestra base de datos vemos que es un usuario de tipo user
Y en Organization Membership él es simplemente un miembro. Así que si nosotros con él intentamos ejecutar el endpoint que recién creamos para obtener todos los usuarios de una organización, en teoría debería fallar. Vamos a obtener el Organization ID para probar. Nos vamos a nuestra base de datos, actualizamos. Oh, un error acá. Vamos a cargar nuevamente organización. Copiamos el ID, lo pegamos. ¿Y esto qué nos debería dar? Bueno, nos debería dar que no estamos autorizados. Exactamente, acceso denegado, el rol del usuario es insuficiente. Así que vemos que está validando bien. El usuario es miembro de la organización, pero no tiene el rol adecuado. Vamos a cambiarlo en la base de datos. A ver, si nosotros en Organization Membership, acá otro error. Bueno, esto a veces me pasa acá en Beekeeper. Vamos a cambiarle a John Doe, que es el ID 8E. Vamos a ver acá. User ID 8E. Vamos a cambiarle este rol a Manager. Actualizamos. Y para esto tenemos que agarrar otro token. Porque el token en el momento en que fue emitido tiene el rol de member. Así que tenemos que tomar otro token. Y esto es una de las cosas que tenemos que estar pendientes, ya que en este ejemplo nosotros no estamos implementando ninguna técnica de token refresh, así que es para que estén atentos con eso también. Tal vez más adelante hagamos un ejemplo con token refresh y para que podamos evitar este tipo de errores, pero por ahora, como ejemplo práctico, les muestro que bueno, estas cosas pueden pasar y que vamos a obtener ya realmente otro token con el mismo usuario. Así que vamos a iniciar sesión con John Doe otra vez, que en este caso ahora va a ser un manager. Vamos a autorizarlo con un token nuevo y el ID de la organización. Vamos a darle try out, que era, y probamos. Y ahora, bueno, ahora sí nos trae los miembros de la organización porque John Doe ahora es manager. Así que sí está autorizado. El otro endpoint que nosotros cambiamos fue el delete de users, así que vamos a probarlo. En teoría, con John Doe, aún siendo manager de la organización, no deberíamos poder eliminar un usuario. Vamos a intentar eliminar a Jane. Agarramos el ID de Jane, vamos acá, lo pegamos y nos dice acceso denegado solo a administradores. Está bien, está funcionando. Ahora supongamos que vamos a darle el tipo de usuario admin a John y vamos a probar. Vamos a nuestra tabla de usuarios. Vamos a decir que John esta vez va a ser de tipo admin. Actualizamos en nuestra base de datos y nuevamente tenemos que agarrar otro token. Vamos a iniciar sesión. Vamos a recargar acá. Vamos a iniciar sesión con John. Copiamos el token. Y este token sí debe tener el tipo de usuario admin. Vamos a autorizar. Cerramos acá. Y vamos a eliminar a Jane. Vamos a darle en trade out. Copiamos el ID de Jane. Vamos acá. Le damos ejecutar. Y ahora sí eliminamos a Jane. Actualizamos la base de datos. Vemos que Jane no está. Quiero mostrarles también otra parte del admin guard que creamos. Nosotros, si recuerdan, en el admin guard nosotros estamos utilizando también una consulta a la base de datos. Y esto es para asegurarnos de que en casos que el token no esté actualizado con el tipo correcto, no permitamos a un usuario que tenga un token desactualizado poder acceder a rutas de admin. Por ejemplo, vamos a probarlo para que veamos el ejemplo de lo que les quiero mostrar. Vamos a tener que resetear otra vez la base de datos con el seeder. Vamos a parar acá. Vamos a hacer un seed nuevamente y vamos a correr la aplicación de nuevo. Si nos vamos a la base de datos, tenemos nuevamente a John y a Jane. Vamos a ponerle a John el tipo admin. Ok. Vamos a darle apply y vamos a iniciar sesión. Tomamos el token y autorizamos. En este punto, John es un admin, correcto. O sea que él pudiese utilizar el endpoint de delete. Pero, ¿qué pasa si sucedió algo y ahora John no es admin? Vamos a ver. Vamos a quitarle el tipo admin a John. Vamos a decirle que es user.
le damos Apply. Ahora, nosotros tenemos un token y vamos a copiarlo nuevamente, el token este. Si nos vamos a JWIO, pegamos el token de John, vemos que él es de tipo admin en el login anterior, pero esto no corresponde con el nuevo dato en la base de datos donde él es de tipo user. Así que vamos a ver si con este token podemos eliminar a Jane. Copiamos el ID de Jane, le damos en Trade Out, intentamos y vamos a ver qué pasa. Nos dice acceso denegado solo administradores. Aun cuando en el token John tiene el user type de admin, gracias a esta validación que nosotros hemos colocado en el código de buscar el usuario realmente en la base de datos y verificar que la información es actualizada, nosotros vamos a prevenir errores de seguridad como estos. Y bueno, es algo importante. Lo hice de esta manera porque no estoy implementando ninguna estrategia de token refresh. Así que bueno, es algo para considerar.